Donald Trump caminaba solo por la bulliciosa Michigan Avenue. Sus pasos firmes resonaban entre el murmullo de la ciudad. En su semblante, usualmente seguro y altivo, se dibujaba una mueca de introspección. Fue entonces cuando algo, o más bien alguien, rompió el flujo de sus pensamientos. Una mujer estaba sentada contra una pared de ladrillos desgastados, con ropa harapienta y la mirada perdida, como si cargara el peso de un mundo que ya no le pertenecía. El contraste entre su figura y el lujo que la rodeaba era casi brutal. Trump, sin poder explicarlo del todo, sintió la necesidad de detenerse. Se acercó con paso lento pero decidido. Su sombra cubrió a la mujer antes de que él hablara. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con un tono bajo pero firme, inclinándose ligeramente hacia ella. La mujer levantó la vista, sorprendida. Sus ojos claros, aunque marcados por el cansancio, brillaron un instante al darse cuenta de quién estaba frente a ella. Teresa Hensley», respondió titubeando, como si le costara recordar quién era ella misma. Trump asintió. Sus ojos estudiaron el rostro de Teresa, tratando de descifrar la historia que se escondía detrás de sus palabras escasas. «¿Por qué estás aquí?», inquirió, con una mezcla de curiosidad y algo que casi parecía empatía, ignorando por completo a los transeúntes que los miraban. Teresa dudó. Su primera reacción fue cerrar la boca y mirar hacia el suelo, pero algo en la actitud de aquel hombre la instó a hablar. Suspiró profundamente antes de responder. «Serví en el ejército durante 12 años». Hizo una pausa, como si cada palabra le doliera en la garganta. «Después de un accidente, ya no pude trabajar. Perdí todo lo que tenía». Trump no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con el ceño fruncido, como si estuviera evaluando una situación compleja. Había escuchado historias de veteranos antes, pero esta vez algo era diferente. La crudeza de las palabras de Teresa, su voz quebrada, parecía atravesar las defensas que él mismo se había construido con los años. 12 años en el ejército, repitió en un murmullo, como si hablara consigo mismo. Luego sacudió la cabeza y sacó su teléfono móvil del bolsillo con un gesto rápido. Teresa lo miró con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Por qué se interesaba en ella? Durante años, las personas habían pasado a su lado sin siquiera mirarla. Ahora, de repente, estaba sentada frente a alguien que apenas podía asociar con las noticias y las redes sociales. «Espera aquí», dijo Trump sin darle más explicaciones. Su tono no admitía discusiones. Se giró ligeramente, alejándose un par de pasos mientras marcaba un número en su teléfono. Teresa lo observó en silencio. Su mente era un torbellino. ¿Por qué él, de todas las personas, había decidido detenerse? ¿Qué estaba planeando? Una sensación de esperanza cautelosa comenzó a brotar en su pecho, mezclada con el escepticismo que los años en la calle le habían enseñado a cultivar. Mientras Trump hablaba al teléfono con tono firme, Teresa desvió la mirada hacia sus propias manos. Las marcas de una vida dura estaban allí, visibles, pero en ese momento parecían menos pesadas. ¿Qué clase de ayuda podía ofrecerle aquel hombre que venía de un mundo tan diferente al suyo? Al terminar la llamada, Trump regresó con una expresión determinada. Guardó el teléfono y la miró directamente a los ojos. «Vamos a solucionar esto», declaró. Su voz resonaba con una confianza que a Teresa le resultó extraña, casi imposible de creer. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente, con un hilo de voz. Quería entender, necesitaba entender. Trump hizo una pausa, como si meditara su respuesta. Al final, simplemente dijo, «Porque puedo». Ese breve intercambio dejó a Teresa con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente invisible.
En su mente se formó un tenue destello de esperanza mientras observaba cómo aquel hombre, que alguna vez había sido un rostro lejano en la televisión, se convertía en una presencia inesperada y extrañamente humana en su vida. El destino de Teresa y Trump estaba a punto de entrelazarse de formas que ninguno de los dos podía prever. Y mientras ambos se preparaban para dar el siguiente paso, la sensación de que algo importante estaba por comenzar llenaba el aire. Con el teléfono firmemente en la mano, Trump esperaba mientras la llamada se conectaba. Su mente estaba en movimiento, una mezcla de decisiones rápidas y una sensación desconocida de responsabilidad que no lograba sacudirse. «Margaret, necesito que actúes de inmediato», dijo, tan pronto como escuchó la voz familiar de su asistente al otro lado de la línea. «Por supuesto, señor Trump. ¿Qué necesita?», respondió ella con la eficiencia que lo había convertido en alguien indispensable en su vida profesional. Trump se giró para echar un vistazo a Teresa, que seguía sentada, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del mundo. Su voz se endureció con determinación. «Encuentra un hotel cercano, algo discreto pero cómodo. Llama también a un médico y asegúrate de que esté disponible en 1 hora». «Entendido, señor». «¿Algo más?», preguntó Margaret, acostumbrada a manejar demandas de último minuto, pero sorprendida por el tono inusualmente urgente de su jefe. Trump permaneció en silencio por un momento. Sus ojos volvieron a fijarse en Teresa, como si tratara de calcular cuánto más podía hacer por ella. «Sí, localiza una organización confiable que trabaje con veteranos. Quiero que esta mujer tenga apoyo a largo plazo, algo real, no caridad pasajera». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Margaret, aunque conocía a Trump como un hombre práctico y enérgico, raras veces lo había escuchado hablar con tal grado de involucramiento emocional. «Lo haré, señor Trump. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga todo listo». «Perfecto. No hay tiempo que perder». Trump colgó antes de escuchar una respuesta final, como era su costumbre, y guardó el teléfono en el bolsillo interior de su abrigo. Cruzó la calle con rapidez hacia un pequeño puesto de comida que había notado mientras hablaba. En cuestión de minutos, volvió con una humeante tijela de sopa en las manos. Su gesto no era grandioso ni ostentoso. Era una acción sencilla, pero con un significado profundo para quien la recibía. Se arrodilló frente a Teresa, que lo miró con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Come esto mientras esperamos. Necesitas recuperar fuerzas». Su tono era directo, pero no carecía de una cierta calidez, como si le estuviera ordenando algo por su propio bien. Teresa aceptó la sopa con manos temblorosas, ya no solo por el frío, sino por el torbellino emocional que la invadía. Sus dedos rozaron brevemente los de Trump al tomar el recipiente, un contacto que la sacudió, recordándole cuán lejos se sentía del mundo humano hasta ese momento. «No sé por qué está haciendo esto por mí», dijo Teresa en voz baja, como si le hablara más a la sopa que a él. Trump se recargó contra la pared, cruzando los brazos. Su mirada era intensa, fija en ella. «Porque puedo, y porque nadie más lo ha hecho. Eso es razón suficiente, ¿no crees?». Teresa lo miró, buscando rastros de burla o interés oculto en sus palabras, pero no encontró nada más que sinceridad. «No estoy acostumbrada a esto». Hizo un gesto vago, señalando la sopa y la presencia de Trump. «Tal vez deberías empezar a acostumbrarte. Esto es solo el comienzo», respondió él con una media sonrisa. Mientras Teresa bebía la sopa, lentamente, como si temiera que aquello no fuera real, Trump sacó nuevamente su teléfono. Tecleó un mensaje rápido a Margaret, apremiándola para que confirmara los arreglos. «Señor Trump, ya he reservado una suite en el Hotel Royal, a menos de 10 minutos de su ubicación. El médico llegará en 1 hora y tengo 2 contactos de organizaciones de veteranos listos para hablar.
Le envío los detalles en este momento, escribió Margaret en su respuesta. La eficiencia de Margaret era impecable, pero incluso ella no podía evitar preguntarse qué había llevado a Trump a actuar de manera tan espontánea. «Está todo arreglado. Vamos», dijo Trump, extendiendo una mano hacia Teresa. Ella lo miró, desconfiada al principio, pero finalmente tomó su mano, dejando que él la ayudara a levantarse. La sopa y sus palabras habían sido un bálsamo para su agotada voluntad. Caminaron juntos por la avenida, un contraste casi surrealista. El hombre de negocios, con su porte imponente, y la veterana caída en desgracia, uniendo dos mundos que normalmente jamás se cruzarían. El hotel apareció a la vista, un edificio discreto, pero elegante. Mientras cruzaban las puertas, el personal se apresuró a atenderlos, aunque claramente desconcertado por la apariencia de Teresa. Trump los ignoró y con un gesto autoritario señaló que todo debía hacerse con rapidez y sin preguntas. La siguiente hora pasó como un borrón. Un médico llegó, examinó a Teresa y le aseguró que con el cuidado adecuado podría recuperarse físicamente. Trump, mientras tanto, recibía actualizaciones constantes de Margaret sobre las posibles organizaciones de veteranos, descartando varias hasta encontrar una que cumpliera con sus estándares. Finalmente, cuando todo estuvo en orden, Trump se giró hacia Teresa, quien ahora estaba sentada en una cama amplia, con ropa limpia que alguien del hotel había conseguido para ella. «Esto no es una solución definitiva, pero es un comienzo. ¿Estás lista para cambiar tu vida?», preguntó con una intensidad que casi parecía un desafío. Teresa lo miró, con los ojos llenos de emociones que apenas podía procesar. Por primera vez en años, sentía que alguien creía en su capacidad de levantarse. «Sí, estoy lista», respondió con una voz más fuerte de lo que esperaba. Trump asintió, satisfecho, mientras se levantaba para atender una nueva llamada que estaba a punto de marcar el inicio del siguiente paso en esta inesperada alianza. El rugido discreto de una SUV negra deteniéndose junto a la acera capturó la atención de Teresa. El vehículo era imponente, con ventanas tintadas que ocultaban su interior, como un símbolo de poder y privacidad. Un hombre uniformado descendió rápidamente, rodeando el vehículo para abrir la puerta trasera con un gesto respetuoso. Trump se giró hacia Teresa, quien permanecía en silencio, observando todo con una mezcla de desconfianza y asombro. Extendió su mano hacia ella con un gesto firme y decidido. «Confía en mí. Vamos a cambiar esto». Teresa miró su mano por un instante que pareció eterno. Todo en su mente le gritaba que no confiara en nadie, que este tipo de actos siempre venían con un precio oculto. Pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos de Trump, algo en su mirada, tal vez determinación, tal vez simple humanidad, la convenció. Tomó su mano, sintiendo su agarre seguro, y permitió que él la guiara hacia el interior del vehículo. Al entrar, se vio rodeada de un lujo que no recordaba haber experimentado nunca. Los asientos de cuero, el suave brillo del panel y el discreto aroma a limpieza y elegancia eran detalles que la abrumaron. No podía evitar sentirse fuera de lugar. Trump, sentado a su lado, la observó de reojo mientras el auto comenzaba a moverse. «¿Qué piensas?», preguntó, rompiendo el silencio. Teresa se tomó un momento antes de responder. «No sé qué pensar. Esto es demasiado». Su voz apenas era audible, como si temiera que expresar sus pensamientos rompiera el hechizo de lo que estaba sucediendo. Trump asintió, cruzando las manos sobre su regazo. «Tal vez, pero lo mereces. No lo olvides». La SUV avanzó por las calles con precisión, y Teresa intentó calmar la maraña de emociones que se arremolinaban en su interior. Había pasado tanto tiempo luchando contra la desesperanza que ahora
ante un posible cambio, no sabía cómo reaccionar. Cuando llegaron al hotel, Teresa apenas tuvo tiempo de procesar el imponente edificio antes de que el personal del lobby se apresurara a abrir las puertas. Margaret ya los esperaba, impecable como siempre, con una carpeta en la mano y una expresión profesional pero cálida. «Señor Trump», saludó, inclinando ligeramente la cabeza. «Todo está listo». Trump asintió y, sin soltar a Teresa, se dirigió directamente al ascensor. «¿Este es su cuarto?», preguntó con su voz firme, mientras señalaba el número de la habitación que Margaret indicaba. «Así es, señor. La suite ha sido preparada según sus indicaciones. También he dejado ropa y artículos personales que pensé que podrían ser útiles para la señora Hensley». Teresa giró la cabeza hacia Margaret, impresionada por su eficiencia. No recordaba la última vez que alguien había pensado en lo que podría necesitar. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras Trump la conducía hacia el interior del ascensor. El corto trayecto hasta la suite fue silencioso. Cuando Margaret abrió la puerta, Teresa se quedó inmóvil en el umbral, como si temiera cruzarlo. La habitación era impecable, una cama amplia con sábanas blancas, una pequeña sala de estar decorada con muebles elegantes y un baño que relucía como si nunca hubiera sido usado. Teresa avanzó con pasos inseguros, recorriendo la habitación con la mirada. Pasó los dedos por la suave tela de la cama y miró hacia el baño, donde una toalla perfectamente doblada y artículos de aseo esperaban sobre el mármol. «Es tuyo», dijo Trump, interrumpiendo su asombro. Teresa lo miró, con lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. «No sé qué decir». Trump puso una mano en su hombro, un gesto simple pero lleno de peso. «No tienes que decir nada. Esta noche descansa. Mañana comenzamos de verdad». El tono paternal de su voz sorprendió a Teresa, quien asintió lentamente, incapaz de formular una respuesta. Él se giró para salir, pero antes de cruzar la puerta añadió: «Mañana alguien pasará a buscarte. Te guiarán en los primeros pasos. Estarás bien». La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Teresa sola en la habitación. Se sentó en la cama, sintiendo la suavidad bajo su cuerpo, y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo tenía algo que nunca había esperado recuperar: esperanza. En ese instante, mientras observaba su reflejo en el espejo del baño, Teresa tomó una decisión. Si había sobrevivido a años de lucha, también podría enfrentar lo que venía, no importaba cuán desconocido o desafiante fuera. El reloj marcaba las horas mientras la noche avanzaba, y ella, aún asimilando su nueva realidad, se preparaba mentalmente para el próximo día, el primer paso de lo que Trump había prometido que sería un cambio de vida. Cuando Teresa abrió los ojos, lo primero que notó fue la blancura de las sábanas y la suave fragancia que impregnaba el ambiente. Era un contraste abrumador con los lugares donde había dormido durante los últimos años. Por un momento, se preguntó si todo lo sucedido el día anterior había sido un sueño, pero entonces una voz calmada y profesional rompió sus pensamientos. «Buenos días, señora Hensley. Soy el doctor Martínez. Estoy aquí para revisar cómo está y hablar de su estado de salud». El médico, un hombre de mediana edad con ojos amables y un maletín ordenado, se encontraba sentado en una silla junto a la cama. Teresa lo observó con cautela mientras él sacaba un estetoscopio. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por su bienestar. «No tiene que preocuparse, solo haremos unas revisiones rápidas. ¿Le parece bien?», añadió el doctor, notando su incomodidad. «Está bien, supongo», respondió Teresa, todavía intentando procesar la situación.
Mientras el médico realizaba su examen, Teresa intentaba concentrarse en lo que le decía. Habló de sus dolores crónicos, mencionando que probablemente eran resultado de antiguas lesiones maltratadas y del estrés constante al que había estado sometida. Las buenas noticias son que no es nada irreversible, dijo el doctor mientras guardaba sus instrumentos. Con un tratamiento adecuado y ciertos cambios en su rutina, podríamos mejorar significativamente su calidad de vida. ¿Tratamiento?, preguntó Teresa, su voz teñida de incredulidad. No tengo cómo pagar eso. El médico sonrió con comprensión. No se preocupe por eso. Tengo entendido que el señor Trump y su equipo están cubriendo todo. Solo quiero que se concentre en recuperarse. Antes de que Teresa pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y una mujer joven, vestida con un traje formal y portando una carpeta bajo el brazo, entró con una energía tranquila, pero decidida. Buenos días, Teresa. Mi nombre es Lisa, representante de Veterans United Support Services. Lisa se acercó con una sonrisa genuina y se sentó frente a Teresa, dejando la carpeta sobre la mesa. He escuchado mucho sobre usted a través del señor Trump. Estoy aquí para ayudarla a dar los primeros pasos hacia una nueva vida. Teresa, aún confundida, miró hacia Trump, que estaba sentado en una poltrona al fondo de la habitación, observando todo en silencio. Había llegado unos minutos antes y no había dicho una palabra, como si quisiera darle espacio para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto?, preguntó Teresa, girando la mirada de Lisa hacia Trump. Lisa respondió antes de que él pudiera hacerlo. Significa que queremos asegurarnos de que tenga un lugar donde vivir y acceso a recursos para empezar de nuevo. También me gustaría hablar con usted sobre encontrar un propósito, algo que la motive y le dé dirección. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. No quería mostrarse vulnerable, aunque por dentro sentía un nudo de emociones que apenas podía contener. No entiendo. ¿Por qué harían esto?, preguntó finalmente, con la voz quebrada, dirigiéndose a Trump. Trump se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, y suspiró profundamente como si buscara las palabras adecuadas. Porque alguien debería haberlo hecho mucho antes, dijo con un tono serio. Y porque usted lo merece, Teresa. Ha dado más de lo que muchos podrían imaginar. Ella no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Las palabras de Trump eran simples, pero cargadas de peso. Por primera vez en años, no se sentía como un caso perdido, como alguien que la sociedad había dejado atrás. Nunca pensé que alguien se fijaría en mí de esta manera, murmuró Teresa mirando sus manos. Siempre pensé que estaba sola. Lisa le ofreció un pañuelo y con suavidad añadió: No estás sola, Teresa. Estamos aquí para asegurarnos de que tenga las herramientas que necesita. Esto es solo el comienzo. El resto de la mañana se desarrolló entre planes y conversaciones. Lisa le explicó cómo funcionaba la organización, describiendo el proceso para encontrarle un lugar donde vivir y las oportunidades que podían surgir en el camino. El médico, antes de marcharse, dejó instrucciones detalladas para su tratamiento inicial. Mientras Lisa hablaba, Trump permaneció en la habitación, participando ocasionalmente en la conversación. Aunque no siempre intervenía, su presencia era un recordatorio constante de que él era el motor detrás de todo aquello. Finalmente, cuando Lisa se levantó para irse, le estrechó la mano a Teresa con una firmeza tranquilizadora. Nos veremos pronto. Trabajaremos juntas en esto. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Teresa volvió la mirada hacia Trump. No sé cómo agradecerle todo esto, dijo con la voz todavía quebrada por la emoción. Trump negó con la cabeza, su expresión más suave de lo habitual. No tienes que agradecerme.
solo asegúrate de no rendirte. En ese momento, algo dentro de Teresa cambió. Era como si un peso invisible que había cargado durante años comenzara a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado por completo: dignidad. Mientras Trump revisaba mensajes en su teléfono, Teresa se recostó en la cama, dejando que la tranquilidad del momento la envolviera. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no lo enfrentaría sola. Lisa y Teresa estaban de pie junto a una mesa en una esquina del salón principal del hotel. El ambiente era tranquilo, pero la conversación que estaban a punto de tener cargaba un peso palpable. Lisa tenía un semblante serio mientras sostenía un pequeño cuaderno en el que había anotado detalles del caso de Teresa. «Teresa», comenzó Lisa con un tono suave pero firme, «antes de que podamos avanzar con tu situación, necesito saber algo importante». «¿Qué cosa?», preguntó Teresa, su voz algo insegura. Lisa respiró hondo y se inclinó un poco hacia ella, tratando de que la conversación se mantuviera lo más privada posible. ¿Tienes alguna familia a la que podamos contactar? Podría ser importante, ya sea para apoyarte o simplemente para tener más información sobre tu situación. La pregunta pareció golpear a Teresa como un ladrillo. Su mirada se desvió hacia el suelo, evitando el contacto visual con Lisa. Era como si aquella simple pregunta hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. «¿Tuve un hermano?», dijo finalmente después de un silencio prolongado. Su voz era apenas un murmullo. «Pero desapareció hace mucho tiempo. Nunca más lo vi». Lisa frunció el ceño, claramente interesada en saber más, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Trump, quien había estado observando la escena desde la distancia, se acercó con pasos decididos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando a ambas mujeres. Lisa levantó la vista, pero Teresa fue la que respondió. «Lisa preguntó si tengo familia. Le dije que tuve un hermano, pero no sé dónde está». Trump cruzó los brazos. Su mirada se endureció mientras procesaba la información. Después de unos segundos, habló con su tono característico de determinación. «Lo encontraremos». Teresa lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la firmeza de sus palabras. «No tiene sentido. No sé dónde está y puede que ni siquiera quiera verme». Trump la interrumpió con un gesto rápido de la mano. «Eso no importa. Si hay una posibilidad de encontrarlo, lo haremos». Teresa abrió la boca para protestar, pero no tuvo tiempo. Trump ya había sacado su teléfono y estaba marcando un número. Mientras esperaba que alguien respondiera, se giró hacia Lisa. «Necesitamos más detalles sobre este hermano. Margaret se encargará de la investigación. ¿Qué sabemos hasta ahora?». Lisa miró a Teresa, quien parecía dubitativa, pero finalmente comenzó a hablar. «Se llamaba David. Era mayor que yo por 2 años. Después de que nuestros padres murieron, se volvió más reservado. La última vez que lo vi fue...». Teresa hizo una pausa como si buscar en su memoria fuera doloroso. «Fue hace unos 15 años. Salió un día y nunca volvió». Trump asintió, como si ya tuviera un plan en mente. «Margaret puede rastrear a cualquiera. Si él está vivo, lo encontraremos». La conversación fue interrumpida por Margaret, quien apareció en la puerta, como si hubiera sentido que la necesitaban. «¿Me necesita, señor?», preguntó, con su acostumbrada eficiencia. Trump señaló a Teresa. «Necesito que encuentres a su hermano. Se llama David, probablemente mayor que ella por un par de años. Empieza con cualquier registro que puedas encontrar». Margaret asintió sin cuestionar nada y salió de la habitación ya marcando números en su teléfono. Teresa observó la escena con incredulidad. Todo estaba sucediendo demasiado rápido.
No tienen que hacer esto, dijo, dirigiéndose tanto a Trump como a Lisa. No sé si quiero abrir esa puerta. Lisa le puso una mano en el brazo. Teresa, a veces enfrentar el pasado es la única manera de seguir adelante. Si encontramos a tu hermano, podrás decidir qué hacer. No estás obligada a nada, pero tener respuestas puede ayudarte. Teresa bajó la cabeza, considerando esas palabras. No estaba segura de si estaba preparada para lo que aquello podría significar, pero una pequeña parte de ella, aquella que no había perdido la esperanza por completo, quería intentarlo. Horas más tarde, Margaret regresó con información. Llevaba consigo un archivo y una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción. Creo que tenemos algo. Hay un hombre llamado David Hensley registrado en un refugio a unas 3 ciudades de aquí. Las fechas coinciden y podría ser él. Trump tomó el archivo y lo revisó rápidamente. Luego miró a Teresa. ¿Quieres que vayamos? Teresa dudó. Su mente estaba inundada de recuerdos, imágenes de su hermano cuando eran niños, el día que desapareció y todas las preguntas que se quedaron sin respuesta. Finalmente, asintió lentamente. Sí, quiero saber si es él. Trump asintió con firmeza y volvió a sacar su teléfono. Prepararemos todo para mañana. Mientras el plan se ponía en marcha, Teresa sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El pasado que había enterrado durante tanto tiempo estaba regresando, y con él la posibilidad de recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Lisa y Teresa estaban de pie junto a una mesa en una esquina del salón principal del hotel. El ambiente era tranquilo, pero la conversación que estaban a punto de tener cargaba un peso palpable. Lisa tenía un semblante serio mientras sostenía un pequeño cuaderno en el que había anotado detalles del caso de Teresa. Teresa, comenzó Lisa con un tono suave pero firme. Antes de que podamos avanzar con tu situación, necesito saber algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Teresa, su voz algo insegura. Lisa respiró hondo y se inclinó un poco hacia ella, tratando de que la conversación se mantuviera lo más privada posible. ¿Tienes alguna familia a la que podamos contactar? Podría ser importante, ya sea para apoyarte o simplemente para tener más información sobre tu situación. La pregunta pareció golpear a Teresa como un ladrillo. Su mirada se desvió hacia el suelo, evitando el contacto visual con Lisa. Era como si aquella simple pregunta hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. Tuve un hermano, dijo finalmente, después de un silencio prolongado. Su voz era apenas un murmullo. Pero desapareció hace mucho tiempo. Nunca más lo vi. Lisa frunció el ceño, claramente interesada en saber más. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Trump, quien había estado observando la escena desde la distancia, se acercó con pasos decididos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a ambas mujeres. Lisa levantó la vista, pero Teresa fue la que respondió. Lisa preguntó si tengo familia. Le dije que tuve un hermano, pero no sé dónde está. Trump cruzó los brazos. Su mirada se endureció mientras procesaba la información. Después de unos segundos, habló con su tono característico de determinación. Lo encontraremos. Teresa lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la firmeza de sus palabras. No tiene sentido. No sé dónde está y puede que ni siquiera quiera verme. Trump la interrumpió con un gesto rápido de la mano. Eso no importa. Si hay una posibilidad de encontrarlo, lo haremos. Teresa abrió la boca para protestar, pero no tuvo tiempo. Trump ya había sacado su teléfono y estaba marcando un número. Mientras esperaba que alguien respondiera, se giró hacia Lisa. Necesitamos más detalles sobre este hermano. Margaret se encargará de la investigación. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Lisa miró a Teresa, quien parecía dubitativa, pero finalmente comenzó a hablar. Se llamaba David. Era mayor que yo por 2 años. Después de que nuestros padres murieron, se volvió más reservado. La última vez que lo vi fue... Teresa hizo una pausa, como si buscar en su memoria fuera doloroso. Fue hace unos 15 años. Salió un día y nunca volvió. Trump asintió, como si ya tuviera un plan en mente. Margaret puede rastrear a cualquiera. Si él está vivo, lo encontraremos. La conversación fue interrumpida por Margaret, quien apareció en la puerta como si hubiera sentido que la necesitaban. ¿Me necesita, señor?, preguntó con su acostumbrada eficiencia. Trump señaló a Teresa. Necesito que encuentres a su hermano. Se llama David, probablemente mayor que ella por un par de años. Empieza con cualquier registro que puedas encontrar. Margaret asintió sin cuestionar nada y salió de la habitación, ya marcando números en su teléfono. Teresa observó la escena con incredulidad. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «No tienen que hacer esto», dijo, dirigiéndose tanto a Trump como a Lisa. «No sé si quiero abrir esa puerta». Lisa le puso una mano en el brazo. «Teresa, a veces enfrentar el pasado es la única manera de seguir adelante. Si encontramos a tu hermano, podrás decidir qué hacer. No estás obligada a nada, pero tener respuestas puede ayudarte». Teresa bajó la cabeza, considerando esas palabras. No estaba segura de si estaba preparada para lo que aquello podría significar, pero una pequeña parte de ella, aquella que no había perdido la esperanza por completo, quería intentarlo. Horas más tarde, Margaret regresó con información. Llevaba consigo un archivo y una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción. «Creo que tenemos algo. Hay un hombre llamado David Hensley, registrado en un refugio a unas 3 ciudades de aquí. Las fechas coinciden, y podría ser él». Trump tomó el archivo y lo revisó rápidamente. Luego miró a Teresa. «¿Quieres que vayamos?». Teresa dudó. Su mente estaba inundada de recuerdos, imágenes de su hermano cuando eran niños, el día que desapareció y todas las preguntas que se quedaron sin respuesta. Finalmente asintió lentamente. «Sí, quiero saber si es él». Trump asintió con firmeza y volvió a sacar su teléfono. «Prepararemos todo para mañana». Mientras el plan se ponía en marcha, Teresa sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El pasado que había enterrado durante tanto tiempo estaba regresando, y con él la posibilidad de recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. El viaje hacia el refugio fue silencioso. Teresa estaba sentada en el asiento trasero de la SUV, sus manos apretadas en su regazo mientras su mente se inundaba de recuerdos. No podía evitar pensar en su hermano, David, aunque las imágenes de su rostro estaban desdibujadas por el tiempo. ¿Cómo sería ahora? ¿Querría verla? ¿La recordaría? Trump, sentado a su lado, permanecía tranquilo pero atento. No había dicho mucho desde que salieron del hotel, respetando el espacio de Teresa. Margaret, en el asiento delantero, repasaba los detalles que había obtenido del refugio, asegurándose de que todo estuviera en orden para su llegada. «Llegaremos en 10 minutos», anunció finalmente Margaret, rompiendo el silencio. Teresa asintió, pero no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la ventana, como si estuviera buscando respuestas en el paisaje que pasaba rápidamente. Cuando la SUV se detuvo frente al refugio, un edificio modesto con un pequeño letrero que apenas se veía desde la calle, Teresa sintió que el corazón le latía con fuerza. Salió del vehículo con pasos vacilantes, mientras Trump la seguía de cerca, manteniendo una distancia suficiente para no abrumarla. Dentro del refugio, una trabajadora social los recibió con una sonrisa amable. «Buenas tardes.
Ustedes son los que preguntaron por David Hensley. Así es, respondió Margaret, con su profesionalismo habitual. Por aquí, por favor. David está en la sala común. El grupo siguió a la trabajadora social por un pasillo estrecho. Teresa sentía que cada paso la acercaba a un momento que había imaginado tantas veces, pero que nunca creyó posible. Finalmente, llegaron a una puerta abierta. Dentro, un hombre estaba sentado en una mesa, mirando hacia la ventana. «David, ¿tienes visitas?», dijo la trabajadora social con suavidad. El hombre se giró lentamente. Su rostro estaba marcado por los años, su cabello ligeramente encanecido, pero sus ojos, aquellos ojos que Teresa recordaba, seguían siendo los mismos. «Teresa», preguntó David con la voz temblorosa, como si no creyera lo que veía. Teresa sintió que las piernas le fallaban, pero logró avanzar hacia él. «David, ¿eres tú?». Se quedaron mirándose durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente él se levantó y la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, como si ambos no supieran cómo encajar después de tantos años, pero pronto se volvieron a encontrar en ese gesto. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo David, con lágrimas en los ojos. «Yo también lo pensé», respondió Teresa, apretándolo con fuerza. Cuando finalmente se separaron, Teresa lo miró con una mezcla de alegría y reproche. «¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué desapareciste?». David bajó la cabeza claramente avergonzado. «Pensé que estarías mejor sin mí. Mi vida se desmoronó después de que nos separamos. Me metí en cosas de las que no estoy orgulloso. No quería arrastrarte conmigo». Teresa negó con la cabeza, luchando por contener sus lágrimas. «David, yo necesitaba a mi hermano. Durante años pensé que me habías abandonado, que ya no te importaba». David la miró con dolor en los ojos. «Lo siento, Teresa, lo siento tanto». Trump, que había estado observando desde la distancia, decidió intervenir en ese momento. Dio un paso hacia ellos, su presencia imponente llenando la sala. Ambos han pasado por mucho, pero ahora tienen la oportunidad de dejar atrás el pasado. David lo miró con curiosidad, reconociendo al hombre pero sin entender por qué estaba allí. «¿Quién es usted?». «Donald Trump», respondió Teresa rápidamente, como si eso explicara todo. Y en cierto modo, lo hacía. Trump extendió una mano hacia David, quien la estrechó con cautela. «Estoy aquí porque tu hermana merece una nueva oportunidad. Y por lo que veo, tú también». David lo miró con desconfianza al principio, pero al ver la firmeza en los ojos de Trump, su postura cambió. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Trump con un tono seguro. «Solo debes estar dispuesto a intentarlo». La trabajadora social intervino en ese momento, rompiendo la tensión. «David ha estado aquí por un par de meses, trabajando en mejorar su situación. Creo que este encuentro es algo que ambos necesitaban». Teresa se giró hacia su hermano, tomando sus manos entre las suyas. «¿Vendrías conmigo?», preguntó, casi temiendo la respuesta. David dudó, mirando a su alrededor. Finalmente asintió. «Sí, quiero intentarlo». Trump, satisfecho, dio un paso hacia la puerta. «Bien, Margaret se encargará de los detalles. Vamos a asegurarnos de que ambos tengan lo que necesitan para empezar de nuevo». El grupo salió del refugio, dejando atrás años de dolor y preguntas sin respuesta. Mientras subían a la SUV, Teresa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el peso que había llevado durante años comenzaba a desaparecer. Si llegaste hasta aquí es porque disfrutas de buenas historias y momentos emocionantes. Así que aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido increíble como este. Es rápido, fácil y nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que tocan el corazón. Haz clic en el botón de suscribirse y forma parte de este viaje con nosotros. Vamos juntos.